¿Ahora sí me oyen bien? Sí. Perfecto. Traté de renovar la plática. ¿Así se oye bien? Traté de renovar la plática. Al final no terminé, entonces a ver qué tal nos va. Me piden que hable de usabilidad. Y lo primero que siempre hago cuando hablo de usabilidad es mostrar este video maravilloso, que ahora sí estoy casi seguro que todos los que están atendiendo a la plática lo han visto. Esta es una escena real. Y bueno, la dejo sola. ¿Sí lo vieron en Dejesca el video? ¿Están viendo la presentación o me están viendo a mí? Las dos cosas, te estamos viendo a ti y de lejos el video. Bueno, de todos modos lo conocen muy bien. El punto de este video, y por lo que a mí me parece muy interesante, es porque este usuario, en toda su neurosis y en toda su angustia y en todo su estrés, arremete con todo, como pudieron ver, contra el monitor y el teclado. Y la computadora, que es donde todos nosotros sabemos es donde están ocurriendo las cosas, ni la toca. Y la moraleja de este video es que para los usuarios la interfaz es el sistema. La interfaz es de hecho lo que ellos consideran el sistema, y entonces no importa qué tan bien hechos estén los sistemas, qué tan elegantes sean, qué tan optimizados, qué tanto están funcionando. Si el usuario no lo ve, si el usuario no lo entiende, si el usuario cree que no es así, pues entonces simple y sencillamente no está. Y déjenme platicarles algunas de las cosas por lo que esto sucede así. Y aquí le puse el mundo según, le iba a poner el mundo según Wayne, pero me detuve en el último instante. Y es que un poco lo que ocurre es lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos a una persona que está acostumbrada a hacer su tarea, y esta persona, y aquí es donde a ver qué tal nos va, considera que su tarea está constituida de ciertos elementos y ciertos procesos. Puede ser así o no, es irrelevante. Lo que es importante es que el usuario o esta persona tiene esta imagen de lo que es su tarea, de lo que él hace. Si uno le pregunta, ¿tú qué haces?, él puede dar esta descripción. Cuando el que le pregunta, ¿y tú qué haces?, es alguien del cómputo, sobre todo con vistas a hacer un sistema informático que lo ayude, existe el problema de que entre lo que entiende uno y entiende el otro puede no tener nada que ver. Es decir, la interpretación del que hace el sistema de lo que hace la persona puede estar muy alejada de lo que en realidad hace. Todavía más, esta persona, la que construye el sistema, va a generar entonces un sistema de cómputo a partir de su interpretación de la tarea. Es decir, esta persona así entiende la tarea y así cree que se resuelve. Y cuando esta persona trata de utilizar este sistema, debe de encontrar maneras de decir, esto que yo tengo aquí equivale a esto que está acá, y esto que yo tenía aquí equivale a esto que está acá. En realidad, más bien, cuando lo ve en la pantalla debe de poder decir, esto que me está apareciendo en pantalla en realidad se refiere a lo que yo hacía aquí, y esto que ocurre acá se refiere a lo que yo hacía aquí. Y entonces, y aquí es donde viene la parte importante, cuando yo dé clic aquí, lo que va a ocurrir es que yo voy a ir de este punto a este punto
por qué es lo que hubiera pasado de este punto a este punto. Hay una interpretación A de la persona que tiene su tarea y una interpretación B de la persona que trata de hacer una aplicación para apoyar esa tarea. Sin embargo, esto que estoy poniendo en dibujitos tiene todos los problemas del mundo, y todos los que se dedican a hacer sistemas entenderán que esto nunca es así de sencillo. ¿Por qué? Por ejemplo, primer punto, y esto nunca nos lo dijeron en la escuela, pero yo se los platico hoy. Primer punto, el usuario normalmente olvida fácilmente más de la mitad de las cosas que hace y de las cosas que necesita. Entonces, cuando yo le digo, ¿y tú qué haces?, hay gran cantidad de partes de su tarea que simple y sencillamente, no es que sea celoso, bueno, de repente también, pero simple y sencillamente olvida partes de la tarea. Y hay muchas razones para explicar esto. Son tan cotidianas que ya ni siquiera las recuerda, son tan automáticas que ni siquiera las considera. El punto es que no es suficiente preguntarle a alguien qué hace para poder tener una idea completa de qué ocurre cuando está haciendo su tarea. Primer punto. Y del otro lado también hay problemas. Resulta ser que los computólogos tenemos soluciones prefabricadas. Y esto no solo los computólogos, todo mundo. Se llama el principio, déjenme ver para que no se oiga muy feo, del oportunismo. Es decir, si ya hice algo antes, pues ¿para qué lo vuelvo a hacer? Y entonces nuestras soluciones pareciera ser, la gente que se dedica a estudiar por qué los programadores programamos como programamos, o por qué la gente que hace sistemas hace los sistemas como los hace, que estos pedazos de solución no necesariamente vienen de lo que estamos observando, sino parecieran provenir de soluciones anteriores. Lo cual nos permite, por una parte, cada vez terminar sistemas más rápido, cada vez tenemos más experiencia y cada vez tenemos más claro qué es lo que quisiéramos hacer. Pero tiene el problema de que la distancia entre este mundo y este mundo eventualmente se va haciendo más grande. Y eso nos lleva entonces a estas láminas que ustedes conocen muy bien, y que es, bueno, empiezan aquí y terminan acá. Cómo el usuario explica su problema. Y esto es un poco lo que yo decía. Es falso que los usuarios sepan explicar qué es lo que quieren. Y no porque no quieran, sino por los procesos cognitivos que esto implica. Han dejado claro que son confusos, son incompletos, tienen todas las contradicciones del mundo, por eso a mitad del camino se acuerdan de cosas que les faltaban, por eso cuando hacemos cosas resulta que eso no era exactamente lo que querían, etc. Entonces, de entrada, para empezar, no es cierto o no se puede confiar completamente en lo que el usuario nos dice como que es lo que él quiere, como que sería su solución. Pero esto hay que irle agregando problemas, ¿no? Que es cuando lo explica. Bueno, la segunda imagen es cómo el líder del proyecto entiende el problema, y como está ilustrado aquí, pues ya empieza a haber diferencias importantes. Después, cómo el analista lo diseña, y etcétera, ¿no? Ustedes conocen muy bien ya estas láminas. Algunas nos hacen reír más que otras, algunas nos hacen llorar. Lo que es importante es llegar a esta última, que es lo que el usuario realmente necesitaba. Y un poco lo que se pregunta el diseño centrado en el usuario, que en buena medida tiene que ver con la usabilidad, ya más adelante voy a explicar cómo se relacionan, es ¿qué nos haría entonces falta para entender de una mejor manera qué era lo que el usuario quería desde el paso 1? ¿Y qué es esa información? ¿O cómo podríamos obtener esa información y cómo podríamos organizar esa información que nos permitiera transitar de aquí a aquí sin haber hecho tantos errores en el camino? Digo, eventualmente podemos llegar a estas soluciones, pero entonces ya fueron muy caras, ya no estamos en presupuesto, ya no estamos en tiempo, ya hicimos cualquier cantidad de errores, el cliente ya está enojado, nosotros estamos enojados. Esta es muy bonita también, ¿no? Esto es como le cobramos, entonces fue una montaña rusa llena de emociones para todos. ¿Qué tipo de informaciones entonces necesitaríamos estar contemplando para que esto pudiera suceder de una mejor manera? Bueno, en la usabilidad partimos
de este ciclo de interacción. ¿Y qué quiere decir este ciclo de interacción? Que el ciclo de interacción marca que nuestro usuario, por increíble que nos parezca, tiene sus propios objetivos. Y en estos objetivos no está la computadora. No está aquí. ¿Sus objetivos cuáles son? Sus objetivos son imprimir carta de felicitación a clientes puntuales. Eso es lo que él quiere hacer. Y para hacer eso, enfrente le ponen un monstruo, ¿no? Computadora, con el cual le dicen que va a poder hacer eso y más. El problema está en cómo traducir este objetivo de nuestro usuario en las herramientas o en los pasos que hay que dar en el sistema de cómputo. ¿Qué es lo que tiene nuestro usuario? Lo que nuestro usuario tiene son sus objetivos, tiene una capacidad de estar observando el sistema, tiene una capacidad de actuar sobre el sistema y algo muy importante, como mencionaba en el dibujo de hace un momento, tiene la capacidad de establecer planes. Es decir, para yo alcanzar mi objetivo, yo usuario, lo primero que tengo que hacer es esto, lo segundo que tengo que hacer es esto, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, etcétera, y cuando llegue al paso 10 voy a tener resuelto mi problema. Y entonces lo que hace mi usuario es que viene, actúa sobre el sistema en algo que le llamamos interfaz. La computadora toma su señal. ¿Cómo que será eso? Toma la señal, la procesa, presenta una salida del nuevo estado del sistema y mi usuario observa si ese nuevo estado del sistema se parece a algo que él quería estar haciendo o no. Es decir, si la acción que hizo en realidad lo lleva en el camino correcto para el problema que él quiere resolver. Me voy a regresar a algunas láminas, este que me quedó tan bonito. Y lo que él está haciendo entonces es pasar de un estado conocido al siguiente, al siguiente, al siguiente. ¿Y cómo pasa de un estado al otro? Pues es actuando sobre la computadora. Y lo que él espera es poder interpretar estos símbolos y todos estos comandos que le dejamos en pantalla, que son los que efectivamente le van a permitir ir pasando de un estado al otro hasta llegar a su objetivo. Si todo sucede muy bien, entonces el usuario está muy contento porque entiende cómo funciona el sistema, tiene una lógica, los comandos le son significativos, los resultados le son claros y todo funciona muy bien. El problema es cuando, y seguramente todos ustedes han vivido esta situación, le dan clic y no saben qué pasó, o no saben por qué hizo lo que hizo, o no saben por qué no hizo lo que ustedes esperaban que hiciera. Por dar un ejemplo, no traigo el video, pero en el CKDET, que nos dedicamos a hacer evaluaciones con usuarios, hemos tenido pruebas donde un usuario en una interfaz da clic a un botón, este clic lo manda a una ventana, se da cuenta que esta ventana no es la que estaba buscando, por lo tanto la cancela, regresa a la pantalla original y después de una inspección vuelve a dar clic en el mismo botón, que lo vuelve a mandar, por supuesto, a la misma pantalla, que se da cuenta además que es la misma pantalla y entonces regresa a la anterior. Pero para nuestra sorpresa vuelve a dar clic en el mismo botón, que lo vuelve a mandar, y a mí me ha pasado, pues ya no me da pena platicar la anécdota, porque a mí en Visual me pasa cada tercer día que buscando una pantalla le doy clic a otra opción de otro menú que siempre me manda a la pantalla que no es la que quiero. A lo que voy es que entender lo que los programadores o los ingenieros de software dejamos en una pantalla es mucho más complicado de lo que pudiera parecer. Y al usuario no le es suficiente con explorar una vez para entender qué es lo que hace cada una de las partes. Cuando están mal hechas, cuando están bien hechas, entonces cada una de las secciones en esta pantalla es clara y el usuario muy rápidamente puede aprender cómo funciona el sistema. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿será antes de pasar a lo siguiente? ¿O de una vez a lo siguiente? De una vez a lo siguiente. Entonces, todo esto viene porque, ¿para qué hacemos sistemas? ¿Cuál es la idea detrás de hacer sistemas? ¿Cuál es la promesa tecnológica detrás de haber hecho un sistema? Bueno, lo que prometimos es que vamos a hacer el proceso más eficiente. Y si esto no se cumple, si no lo hago más rápido, con menos errores, con más satisfacción,
etcétera, 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 pues no sirve de nada haber hecho nuestro sistema. Si esto es cierto, entonces cabría la pregunta, que parece ociosa pero no lo es, de por qué hacemos las cosas de repente así. Y voy a poner ejemplos que no son de software, pero que son muy ilustrativos. Todo el mundo conocemos un abrelatas y todo el mundo sabemos cómo funciona un abrelatas. Pero no deja de haber creativos que de repente deciden que los abrelatas deberían de funcionar diferente. Y el problema con estos abrelatas es que, por supuesto, nadie los puede utilizar porque todos tenemos una expectativa de cómo debería funcionar un abrelatas. Pasa exactamente lo mismo y las páginas web son el mejor ejemplo, ¿no? Palabras subrayadas, por ejemplo, que no son ligas, o palabras que son ligas y que están en el color del resto del texto y como el resto del texto, y entonces un buen amigo que se llama Manuel Gándara, que también hace estudios de interacción, le denomina esto encuentra Wally, porque quiere decir que no tiene que andar con el ratón por toda la pantalla tratando de encontrar dónde están las partes interactivas. Este es otro bonito ejemplo. Este es un reloj que no funciona girándolo hacia la derecha como uno esperaría, sino funciona girándolo hacia la izquierda. Y este detalle que parece pues trivial, ¿no? Lo que ocasionó es que la mitad de los relojes regresaran rotos a la fábrica porque pues, la gente los giraba en el sentido que esperaban. Todo el mundo ha encontrado de estas llaves en los hoteles, ¿no? O en los restaurantes, son maravillosas, son de metal y son redondas y son pulidas. Y entonces con manos jabonosas es un encanto tratar de abrirlas o cerrarlas. Este también es muy bonito, esto es una grabadora. En la parte de arriba, como pueden observar, se pone el CD. Y en la parte de abajo se pone el cassette. El problema es que los botones de aquí son para el de acá. Y los botones de acá son para el de acá, ¿no? Y entonces pues a entender. Ninguno de estos es software, pero yo estoy seguro que todo el mundo puede pensar en ejemplos que hacen estas cosas en el software. Déjenme borrar. Vete. Estos botones ahora ya son más conocidos, son los que suben y bajan los vidrios de los carros, pero son los que funcionan, que uno lo aprieta y baja y uno lo jala y sube. Pero cuando salieron, la gente apretaba el botón y bajaba. Y luego creían que el de atrás lo subía, pero entonces bajaban también el de atrás. Entonces tenían que regresar a la agencia con los vidrios abiertos para que les explicaran cómo funcionaban los botones. Bueno, estas son cosas que hacen reír, son chuscas, pero otra vez lo que muestran es que hay un diseñador que no entiende cómo el usuario está esperando ver las cosas. Y la usabilidad al final gira alrededor de esto, de hasta dónde entendemos la manera en que un usuario espera que sucedan las cosas, que se vean las cosas, que funcionen. Hay algunos casos más graves, ¿no?, que hacen reír menos. No sé cuántos de ustedes conozcan el caso de Three Mile Island, que es un reactor nuclear en Estados Unidos, que estuvo cerquitititita de fundirse el reactor. Y si no se fundió fue porque afortunadamente un proceso automático lo apagó. Porque los operadores, como también hubiera hecho yo, y estaban corriendo y a ver quién lo apaga. Bueno, este accidente nunca quedó muy claro por qué sucedió, pero se decía que había como problemas en el tablero de control, ¿no? Que algo estaba como mal diseñado en el tablero. Y vaya, a uno se le ocurre pensar qué puede haber mal en un tablero como para que cause un accidente de este tamaño. Y además, después de los cajeros de banco, evidentemente estos cuates que controlan el reactor son de las gentes más entrenadas que existen. O sea, están en un puesto sensible, en un puesto de riesgo, en un puesto que hace que sean gente sobreentrenadas. Y menciono lo de los cajeros porque los cajeros también son sobreentrenados, porque se considera un puesto de mucho riesgo. Bueno, ¿qué puede haber mal en un tablero como para que sea la causa de un accidente de este tamaño? Pues bueno, ese es el tablero. Y entonces pues uno entiende, ¿no?, que pudo haber estado mal diseñado. Y dicen, en el libro donde yo leí esto, que entonces la historia es que empezó a sonar una alarma, y después empezaron a sonar 200, y después empezó a sonar todo el tablero, y ya con todo el tablero como arbolito de Navidad, pues a ver quién se espera, a ver cuál es el final. Todo el mundo salió corriendo.
esto ya no se lee nada, por supuesto es un bonito ejemplo de legibilidad y de usabilidad. Yo les leo. Un control se interpretaba como una válvula cerrada, cuando en realidad no estaba cerrada, estaba abierta. La luz de alarma estaba ocultada por otras señales de precaución en otra válvula. El cuarto de control daba señales visuales y auditivas de más de 1500 alarmas. Y pues un botón podía apagarlas todas, pero tenían miedo de que si las apagaban todas, después ya no iban a poder saber cuál era la situación del problema. Entonces pues tampoco lo oprimieron. Y el hecho fue que sucedió catástrofe. Bueno, ¿qué pasa con estos sistemas? Y esta seguramente lo dejé en blanco para yo pintar aquí un poquito. El problema es, como yo decía, que hay una distancia entre lo que mi usuario contempla como su problema y lo que el diseñador o el ingeniero o el programador o como les guste llamarse considera que es este problema. Y para hacer esto todavía más complicado, resulta que entre estos dos hay una computadora. Entonces, el diseñador interpreta esto, genera esto, lo mete en una computadora y el usuario, a partir de ver, y voy a hacer un ojo muy bonito, lo que está en la computadora debe de poder reconstruir lo que él sabía antes. Y yo espero que de aquí más o menos le queden claros todos los lugares donde hay posibles malentendidos. Todos los lugares donde lo que yo puse aquí no corresponde a nada de lo que el usuario tenía acá, ni en forma, ni en función, ni en cómo lo estamos haciendo. Entonces, al final, la usabilidad dice que un sistema es de calidad, y vamos a decir de calidad porque ya no queremos hablar de amigable. Entonces amigable la voy a tachar muchas veces. ¿Por qué no queremos hablar de amigable? Amigable es un vicio que tenemos los humanos de darle características antropomórficas a las cosas que usamos, ¿no? Y entonces todos tenemos un coche que a veces amanece medio enojado, ¿no? Que hay que darle unas patadas para arranque. Y también tenemos pues computadoras que ese día amanecieron chiquionas. Y vaya, nosotros tendemos a darle emociones a las cosas que no tienen emociones. Es lo mismo que ocurre con amigable, ¿no? Y entonces la computadora pues a veces amanece enojada, a veces amanece de buena, y yo espero que la mayor parte de los días pues sea mi amiga. Sin embargo, hay muchos problemas con decir esto de amigable. Lo primero es que podríamos preguntarnos si de veras quiero que sea mi amiga. Y en realidad lo único que yo necesito es que me dé el apoyo y las herramientas necesarias para hacer mi tarea. Pero hay otras complicaciones, y es, ¿qué quiere decir que sea mi amiga? ¿Cómo mido si es mi amiga? ¿Cómo defino qué quiere decir amiga? ¿Cómo le doy criterios para evaluar qué tan amigo es? Afortunadamente espero que no me vuele cosas, que no me haga cosas. Entonces se vuelve muy difícil de medir, de definir y de hacer todas esas cosas que en ingeniería de software nos gustan tanto. Y por lo tanto, como no se puede hacer, pues decimos, vamos a quitar amigables del camino y vamos a hablar de interfaces o de sistemas de calidad. Voy a hablar más bien de interfaces porque el sistema de calidad involucra otras cosas. Y una interfaz de calidad es algo que es útil y que es utilizable. El problema, bueno, útil quiere decir que tiene todas las herramientas que yo requiero para poder hacer mi tarea, ¿no? Entonces, si voy a hacer, no sé, planos, tiene todas las herramientas que yo requiero para hacer mi tarea, pero no más. Y es que ese es otro vicio que tenemos los que desarrollamos sistemas, y es que tenemos esta bonita creencia que entre más herramientas le demos al usuario, más poderoso lo estamos haciendo, y la verdad es que es al revés. A los usuarios no nos interesa tener toda la posibilidad y toda la gama de herramientas que se le puedan ocurrir a los programadores, sino solo las que son necesarias para lo que queremos hacer. Y un ejemplo muy sencillito es Word, que creo que ya sobrepasó las 15,000 comandos, que yo vivo bien con grabar, pegar, ¿no? Itálicas,
Tiene muchas más herramientas de las que yo necesito. Afortunadamente ya las escondieron y entonces ya no me estorban. Pero útil entonces se refiere a eso. Tiene las herramientas que necesito, pero no más. Utilizable es lo que nos convoca hoy. Y es que en inglés, todos ustedes sabrán que utilizable es usable. Y entonces usability proviene de algo que es usable. El problema es que en inglés, en español, pues la palabra es utilizable y entonces el vocablo correcto sería hablar de utilizabilidad y el que lo utilizabilice será un buen utilizabilizador. Y como es muy cacofónico y es complicado, pues entonces en español ya estamos hablando también de usabilidad, aunque estén preparados y de repente le sale a alguien así muy purista del lenguaje, pues le van a tener que sí es cierto, que bueno, que en España ya se está usando, que en América Latina también ya se está usando, que en cualquier día la Real Academia va a decir que está bien, que usabilidad también existe en español y se refiere a la característica de que un sistema, aquí ya me va a faltar hoja, entonces permítanme un segundo y saco una hoja nueva. Nueva. Aquí. Y desde el principio hasta abajo a la derecha. No, pero eso lo voy a sacar desde el principio. Yo quiero desde aquí, desde la diapositiva actual. Eso es. Entonces, usabilidad. Con respecto, ya dijimos que útil tiene todo lo que me hace falta. Usable se refiere a interfaces que son más eficientes y más eficiente significa menos errores y menos tiempo. Significa que son fáciles de recordar, significa que son fáciles de aprender y significa además que hay una satisfacción subjetiva. Es decir, cuando yo la uso, digo, ah, qué cosa tan bonita. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que una interfaz sea más eficiente, que sea fácil de recordar y que sea fácil de aprender? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puedo yo hacer un sistema que sea fácil de aprender? ¿Cómo puedo hacer yo un sistema que sea fácil de recordar? ¿Y cómo puedo hacer un sistema en el que mi usuario cometa menos errores que antes y que haga su tarea más rápido que antes? Y pues no hay trucos. Hay una única respuesta a este problema y es conoce a tu usuario. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tengo? Muy bien. Como Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, yo continúo. Otra lámina. Nueva. Y ya quedamos que era este y este. ¿Por qué conocer a mi usuario me permite eso? Para poder responder hay que entender un poco de cómo el usuario procesa información. Para que mi usuario pueda aprender más rápido, y recordar, el truco está en que ni aprenda ni recuerde,
sino que yo sepa qué es lo que él sabía antes, y esto lo plasme en mi sistema. De modo que no es que él lo tenga que aprender, él ya lo sabía. Y no es que él tenga que recordar porque usa el sistema, sino que lo recuerda porque él ya lo sabía. Esto lo traía por memoria de corto plazo. Y memoria de largo plazo. ¿Todo el mundo sabe qué es memoria de corto plazo, memoria de largo plazo? Aquí. ¿Sí? ¿Allá también? ¿Todo el mundo? ¿Me sigue? Sí. Bueno, el que sabía justamente está en esta memoria de largo plazo, que es qué sabía hacer, cómo él sabe que funcionan las cosas, cómo él sabe que debe usar las cosas. Y si yo encuentro alguna técnica que me permita entender esto, y después encuentro alguna técnica que me permita a partir de esto, esta es técnica 1, establecer esto, pues voy a poder hacer sistemas en donde va a parecer que él aprende muy rápido y donde va a parecer que los recuerda muy fácilmente. En realidad no están así. A ver, un comercial. Y buenas tardes, a las sedes alternas, si pueden por favor cerrar su audio porque de repente oímos ruido acá. Ya cuando empiecen las preguntas, si quieren abrirlo, está bien. Gracias. Ahora ya no sabemos si están. Bueno, en realidad lo que sucede es que hay técnicas para saber qué es lo que el usuario sabía y eso plasmarlo en un software. Déjenme pasar a esto, no lo quiero. Esta es la que yo quiero. Entonces, lo primero que hay que entender es que es importante poder decir quién es el usuario. Y es que el usuario tiene cuando menos 3 dimensiones. La primera de ellas es que tiene una experiencia profesional y eso significa que conoce qué es lo que él hace con mayor o menor detalle. No es lo mismo alguien, un aprendiz o alguien que acaba de salir, a alguien que lleva ya años haciendo su disciplina o su carrera. Hay distintos grados en los que un usuario puede ser experto en su dominio. Pero a esto hay que agregarle que el usuario puede además ser experto en cuanto al uso de computadoras. Entonces, puede ser que sea muy poquito, que sepa muy poquito de su área, pero sepa muy bien usar computadoras, pero puede ser que sea muy bueno en su área y casi no sepa usar computadoras, o puede ser que tenga las dos. Y además de esto, está en qué tanto conoce una aplicación particular. Por ejemplo, la que nosotros le estamos tratando de hacer, o la que nosotros le hicimos, o si está usando alguna equivalente, etcétera. Entonces, en realidad, mi usuario como persona y como modelo y como un ente que maneja distintos tipos de informaciones y que es esto lo que le va a ayudar a manejar más o menos fácil un sistema, puede tener muchas características. Encontrar de entre estas, antes que nada, yo no esperaba que sucediera eso, yo quería que pareciera así. ¿Cuál es nuestro usuario? ¿A quién nos vamos a estar dirigiendo? ¿Qué características tiene este usuario? Es el primer asunto que se vuelve muy importante cuando estamos hablando de usabilidad. El segundo punto muy importante que debemos de definir es cuál es su tarea. Y cuál es su tarea es muy importante porque esto nos lleva a cuáles son sus objetivos. Un buen análisis de la tarea, un buen análisis de qué hace el usuario, nos permite contestar cuáles son sus objetivos, qué hace, cómo lo hace y qué requiere para hacerlo. Y estas preguntas, estas respuestas, son las que nos van a permitir hacer sistemas que sean más fáciles de entender para este usuario particular. Voy a hacer un pequeñísimo margen en este de objetivos, porque objetivos además es algo muy curioso. Yo mencioné al principio
que los usuarios no saben contestar a la tarea, a la pregunta de ¿qué haces? Si uno le pregunta al usuario, bueno, a ver, descríbeme qué haces, porque yo te voy a hacer un sistema de computadora que te va a ayudar a hacer todo eso y más. Bueno, cuando uno les pregunta qué hacen, resulta, como ya explicaba, que la mitad de las cosas no son mencionadas. Entonces se requieren de otras técnicas de observación que permitan validar si lo que nos dijo el usuario es cierto o no. Pero esto es muy bonito porque eventualmente nos lleva a contestar cuáles son sus objetivos. Y es que los mismos usuarios en una gran cantidad de casos no saben decir cuáles son sus objetivos, o sea, ¿y para qué haces esto? Y es que metidos en una gran organización, donde hay muchos pasos intermedios y donde hay muchos flujos y donde lo que yo hago se va a ser después recuperado por otro, etcétera, se vuelve muy difícil de entender por qué hago las cosas que hago, por qué le pones un sello, por qué tienes tú que revisar esto, por qué se lo tienes que regresar a otra persona, por qué tienes que conciliar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno empieza a cuestionar por qué, y no porque uno sea sádico, sino porque uno quiere entender qué es lo que estaba buscando, se vuelve muy difícil para los usuarios de explicar. Sin embargo, un buen análisis de la tarea ayuda, es un poco como una sesión de terapia, porque ayuda a los usuarios a entender, a ellos mismos, a entender de una mejor manera qué es lo que estaban haciendo, para qué lo están haciendo, qué necesitan, etcétera. Y creemos, cuando menos eso es lo que hacemos en el laboratorio, que es una buena manera de completar o de enriquecer las técnicas de análisis de requerimientos. Entender cuál es la tarea del usuario, quién es mi usuario, qué quiere hacer, para qué lo hace, etcétera, es muy valioso en términos de análisis de requerimientos, de ingeniería de requerimientos. Uno de nuestros temores era que normalmente, y todos ustedes saben, un proyecto de software va tarde, era para ayer, y no queremos esperar más tiempo, ¿no? Ya queremos ver cosas funcionando. Y entonces nosotros decíamos que si a todo lo que normalmente es ingeniería de software, además teníamos que meterle estas cosas del análisis de la tarea y el análisis del usuario, pues entonces nos íbamos a tardar más, y esto iba a hacer los procesos inviables, y entonces por eso nadie lo usa, etcétera. Bueno, lo que hemos encontrado es que no es cierto, que no hace los procesos más lentos, al revés, le da a los ingenieros de software herramientas como valiosas de entrevista. Y es que nadie nos enseñó a entrevistar, y nadie nos enseñó cómo llevar una entrevista y cómo llegar a conclusiones y cómo llegar a acuerdos, y eso cómo usarlo en la siguiente entrevista y cómo ir avanzando y no estar atorados durante entrevistas y entrevistas y entrevistas con el mismo punto y vuelta para atrás y vuelta para atrás y vuelta para atrás. Entonces lo que sorprendentemente hemos encontrado es que estas técnicas no solo son útiles para tener una mejor idea de qué está esperando el usuario, sino que aún para levantar requisitos resultan ser técnicas que ayudan muy bien. Déjenme pasar ahora a esta otra gráfica que tiene que ver con el diagramita que vimos hace un momento, donde aquí estaba mi usuario feliz y aquí estaba la computadora, ¿no? Y decíamos, este actúa sobre este, y esta despliega, y este toma decisión, y esto le llamamos el ciclo de interacción. Bueno, el ciclo de interacción también está ligado con este diagrama que les estoy mostrando aquí, y es que muestra, a mí me gusta mucho cómo lo hicieron, está en inglés, lo iba a traducir, ya no alcancé, mis disculpas, pero muestra muy bien lo que pasa en nosotros cuando estamos interactuando con un sistema, y es que parte de lo abstracto, es decir, nosotros tenemos necesidades y objetivos. Estas necesidades y objetivos felizmente se tradujeron en especificaciones funcionales, que felizmente se debieron de haber traducido en un diseño de la interacción, que debió de haber llegado a un diseño de interfaz para llegar a un diseño visual. Cuando uno piensa en la interfaz, normalmente piensa en esto, que es un problema de diseño gráfico, y que la interfaz solo tiene que ver con colores, con arreglos, con composición visual, y nunca nos damos cuenta, o cuando menos nunca nos hacen claro, que en realidad el problema es mucho más profundo, que lo que yo estoy viendo, si el sistema estuvo bien hecho, en realidad debe de responder a lo que el usuario está esperando.
hacer una evaluación de una interfaz, al final, yo de plano ya no las hago, porque con mucha frecuencia surgen cosas que ya no son cosméticas de la interfaz. Ya no es de que cambias el color y listo, ya no es de que cambias de aquí para acá y ya todo quedó. No, en este nivel, luego lo que sucede es que hay cosas que el usuario necesita y que no están. Pero eso ustedes entenderán muy fácilmente que ya no es un problema de la interfaz. Es un problema de que el sistema no hace todo lo que debía de estar haciendo. Se refleja en la interfaz y se refleja cuando uno evalúa la interfaz. Pero en realidad el problema vino desde mucho antes. Entonces, cuando estamos hablando de usabilidad, y déjenme remarcar esto varias veces, no estamos hablando únicamente de la interfaz. En la interfaz se refleja, y por eso me gusta este diagramita. Pero cuando estamos hablando de problemas de usabilidad, normalmente de lo que estamos hablando es de problemas para determinar cuáles eran las necesidades del usuario. Y yo espero que esto deje claro por qué la interfaz no es algo que puede hacerse al final. No es algo que puede hacerse el último fin de semana ni las últimas 2 semanas del proyecto. Porque es una manera indirecta en que podemos estar validando que entendimos bien cuáles eran las necesidades del usuario. Otra vez, ya lo dije, determinar cuáles son estas es muy difícil. Muy. Sin embargo, los problemas que luego encontramos en sistemas que hay que regresar y regresar y regresar y que damos vueltas y vueltas y no se terminan, es porque en realidad lo que no hemos entendido no es cómo se arregla la interfaz, y no es si los botones van antes o después, y no es si los metemos en una pantallita o no, y no es si le cambiamos el color o no. Lo que no hemos entendido es cuáles son las necesidades del usuario y cómo esas necesidades se traducen en las funciones que debe de estar cumpliendo mi aplicación. Y de eso estamos hablando cuando estamos hablando de usabilidad. Estamos hablando de todo. Pero por favor acuérdense, estamos hablando de todo. Usabilidad no solo se queda con los problemas de interfaz. No solo se queda con los problemas del diseño de la información. No solo se queda con el diseño de la interacción, sino que va hasta el problema de cómo se definieron las funciones de la aplicación, que está a su vez ligado con cuáles eran entonces las necesidades detectadas en el usuario. Y todo esto tiene que ver con usabilidad. ¿Por qué? Y entonces voy a borrar todo. Y voy a volver a empezar con esta idea muy sencillita que era. Ya se me olvidó. No importa. Después me acuerdo y regresamos a esto. Solo si voy a volver a marcar. Todo esto es usabilidad. Ah, ya me acordé. Nosotros decíamos, más rápido de recordar, más rápido de aprender, menos errores. ¿Y cómo hacemos que el usuario logre hacer esto? Bueno, si yo entendí quién es y yo entendí qué hace, y esto lo voy transminando por todas estas capas, cuando yo llego aquí, lo que él ve es esto, que es lo que ya sabe y que no necesita volver a aprender. Bueno, ¿cómo funciona esto de la interacción humano-computadora como disciplina y cómo se apoyan estas cuestiones de usabilidad? Bueno, está dividido en 3 grandes áreas. Una parte son los estudios descriptivos, otra parte es experimentación y otra parte es evaluación. Y las 3 cosas nos ayudan a obtener cuestiones más usables. Los estudios descriptivos lo que buscan es caracterizar a los usuarios en términos de ciertos atributos. Por ejemplo, pueden ser los físicos, ¿no? Sus dimensiones, pero también en términos de cuáles son sus expectativas con respecto a qué va a suceder cuando yo haga algo en una aplicación,
o qué combinación de colores permite leer, etcétera. Hay una serie de cosas que ya sabemos de los usuarios y que están puestas en varios libros en forma de guías o de lineamientos, incluso de criterios. Hay mucha información acerca de cómo funcionamos los usuarios, de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, y que entonces las personas que desarrollan sistemas pueden consultar pues ya desde un inicio para saber que están haciendo cosas que van a funcionar mejor, porque no le están pidiendo al usuario cosas imposibles. Entonces estos estudios descriptivos de lo que se trata es de traer a mucha gente a hacer un planteamiento del tipo cómo se lee con menos fatiga, llegar a conclusiones y eso publicarlo, y entonces los demás ya no tenemos que estarnos cansando. Hace 2 semanas me llegó una tesis de maestría súper interesante del impacto del color en el aprendizaje. Y es una chica de diseño que lo que hizo es una tesis en la cual toma una misma aplicación que es sobre historia de México, y la misma aplicación la hace 3 veces, y lo que cambia en cada una de estas 3 versiones son los colores. Entonces tiene una versión en blanco y negro, tiene una versión con colores puestos por profesores y tiene una versión con los colores propuestos por ella. Y lo que ella hace es traer a 18 alumnos por sesión y hacer muchas sesiones de este tipo. Y lo que ella encuentra es maravilloso porque ella hace un examen después de que usaron el sistema y ve qué tanto retuvieron de lo que estuvieron pues leyendo en el sistema. Bueno, los alumnos que usaron el sistema en blanco y negro están a la mitad, es algo así, esto es en blanco y negro. Los alumnos que usaron los colores de ella están aquí, entonces son los colores bien, pero los alumnos que usaron los colores de los maestros aparecen acá. Ella le llama pseudocolores. Y la conclusión de ella es: maestros, por favor, si no saben usar colores, déjenlo en blanco y negro, porque sus alumnos van a salir mejor que si ustedes ponen estos fondos naranjas con letras verdes. Bueno, maestros, ya no necesitan hacerlo, ya lo sabemos. Si no tienen un buen dominio del color, mejor déjenlo en blanco y negro. Les va a funcionar mejor a sus alumnos. Bueno, es este tipo de estudios descriptivos que se hace en interacción humano-máquina y que nos ayuda a hacer sistemas más utilizables. Los resultados obtenidos permiten orientar y justificar muchas de las decisiones tomadas, ¿no? Y permiten evaluar de manera más precisa el problema. Y luego creo que tengo un ejemplito, eso es. Esto es, por ejemplo, sobre ergonomía antropomórfica, ¿no? Que es cuánto medimos, cuánto nos podemos inclinar, hasta dónde podemos ver. Por ejemplo, poner lectores así de chiquitos con esta distancia, pues no debe de ser, porque nada más físicamente las personas no podemos acceder a esa información. Igual, bueno, por supuesto este lector de acá es como una burla, ¿no? Por otra parte se hace experimentación. Entonces esta experimentación lo que permite es tratar de entender qué efecto tienen algunas variables en el comportamiento del usuario y por qué se debe este comportamiento. Ya sea que tenemos una situación práctica que tiene un problema de diseño y que entonces nosotros queremos evaluar cómo funciona un usuario en esa circunstancia, o ya sea que queremos o validar o refutar una teoría que predice que entre un evento y una acción hay una relación dada. Para hacer este tipo de experimentos se requieren de salas especiales. En el CECADET tenemos una. La foto no sé dónde está, pero rápidamente lo que voy a tratar de hacer es de dibujarles más o menos cómo es una sala para llevar a cabo estas experimentaciones. Entonces, otra vez nueva diapositiva. Y entonces otra vez esto, eso es. Es una sala, no, se va a ir a la siguiente. Es una sala que está dividida en 2. Y en esta parte hay un espejo, muy parecido a lo que hay aquí en la sala, solo que es de estos de solo una vista, de modo que de este lado se ve un espejo y de este lado sí pueden observar. Aquí están los investigadores. Y de este lado, normalmente hay un usuario feliz, a veces no tan feliz, y alguien que lo acompaña, nosotros lo llamamos el monitor.
Junto con ellos, obviamente, hay una computadora, que es la que va a estar usando el usuario. Y lo que va a estar haciendo el monitor es pidiéndole al usuario que haga tareas con la computadora, y esto se filma. Y además se graba, de modo que las personas que están de este lado del laboratorio quedan con un registro de lo que ocurrió en la sesión. Este registro queda en un cassette, bueno, ahora queda en un DVD. Se lee y se analiza para ver cada una de las tareas que se le pidieron al usuario que hiciera. Estas son tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió cuando trató de hacerlas? ¿Dónde se equivocó? ¿Dónde tuvo problemas? ¿Dónde no logró hacerlo? Si logró terminar las tareas o no logró terminarlas, etcétera. Este es lo que se llama un ambiente controlado, que permite fijar la mayor parte de las variables posibles. Por supuesto, no podemos saber si el usuario ese día llegó enojado o no, pero todo lo demás, en lo general, es exactamente igual para todos los usuarios que vengan. Y a partir de pedirles que hagan acciones, de grabarlas y de analizar qué sucedió cuando estuvieron tratando de resolverlas, los investigadores o los equipos de observación logran determinar qué cosas no están funcionando en los productos y modificarlas para que a los usuarios les sea más claro. En este tipo de evaluaciones es donde les platicaba yo, nos dimos cuenta del error de la ventana maldita, que por más que la cerraba, volvía a regresar a ella. Por ejemplo, el tablero del lado izquierdo es el mismo que el tablero del lado derecho. Sin embargo, el tablero del lado derecho es más fácil de leer porque se agruparon elementos. Y este agrupamiento se hizo a través de evaluar de qué manera resultaba a las gentes más claro qué querían decir. Entonces, el hecho de agrupar esto, por ejemplo, deja más o menos claro, cuando menos a mí me deja claro, que lo que yo haga con estas perillas y estos botones va a repercutir en estos lectores de arriba, y que lo que yo haga en estas perillas pues va a repercutir en otros lados del proceso, y que lo que yo haga con esto pues es otro proceso independiente, etcétera. En cambio, en el que tenemos a la izquierda pues se volvía como completamente imposible de definir entre cuáles estaban relacionadas y cuáles no estaban relacionadas. Bueno, esto tiene que ver también con usabilidad, en el sentido en cómo los usuarios vemos las escenas, encontramos las relaciones entre los elementos, entendemos cómo está diseñada la interfaz y qué va a pasar. Por ejemplo, podemos predecir en qué va a pasar si yo muevo algo o lo dejo de mover. Finalmente, en evaluación es muy parecido a la parte de experimentación, en el sentido que tratamos de estudiar los efectos, pero en este caso lo que tratamos de hacer es ya concentrarnos en un producto determinado. Ya no se trata solamente de ver las consecuencias causa-efecto, sino de entender si un producto o una propuesta que estamos desarrollando funciona o no funciona, y en dónde sí funciona y en dónde no está funcionando. Cosas muy bonitas como estos tubos, ¿no? Que uno es no sé qué y el otro es no sé qué, pero es absolutamente imposible decir cuál era cuál. Este como sifón para sacar agua, que lo más bonito es que es eléctrico, entonces basta con que uno levante la polea para que el agua salga, pero pues como tiene toda la forma de un sifón, la gente trataba de usarlo como un sifón, y como además funcionaba, ¿no? Cuando lo subían salía el agua y cuando lo bajaban dejaba de salir, entonces pues más lo seguían usando, nunca se daban cuenta que en realidad era automático. Entonces, para esto de la usabilidad, ¿qué más se hace en interacción humano-computadora? Bueno, se trabajan 4 líneas principales. Es en establecer nuevos paradigmas de interacción, y esto basado en que la manera como nos comunicamos con las computadoras es aún insuficiente. Todos ustedes conocen, han visto y han vivido el caso de un chofer de auto, ¿no? Alguien que va conduciendo un auto, ustedes mismos. Cuando van conduciendo un auto, ustedes van viendo los instrumentos, viendo los otros carros, oyendo el radio, sintiendo el motor, ¿no? ¿No es cierto que se siente el motor en el pie o en la palanca? Van platicando, van regañando a los niños, van mentando a los que van cerrándose, y la cantidad de información que están procesando es mucho más grande, es mucho mayor que la información que procesamos cuando estamos usando una computadora, que básicamente se reduce a utilizar ratón, a ver la pantalla, el teclado,
y algunas muy todavía incipientes técnicas de interacción. Pero en general, la capacidad que tenemos nosotros para interactuar es mucho mayor de lo que nos ofrecen las computadoras hoy en día. Está a punto de cambiar, pero todavía no es cosa. Entonces, hay mucho trabajo alrededor de cómo un humano puede trabajar de manera cada vez más transparente, más sencilla, más natural, con un sistema de cómputo. Una segunda es comprender la naturaleza de la interacción humano-computadora, y esto se refiere a cómo los humanos entendemos la información que está siendo desplegada, cómo los humanos nos generamos lo que se llaman mapas mentales, y un mapa mental es cómo me explico yo que funcionan las cosas. Entonces, ¿qué claves, qué índices necesito para tener una idea medianamente acertada de cómo funcionan las cosas? Es decir, todos tenemos una explicación, correcta o no, de por qué las luces prenden cuando yo le apachurro el botón. Puede ser correcta o no, pero todos tenemos una idea, ¿no?, de la electricidad que va corriendo por el cable y que atraviesa el tubo, y entonces el tubo se enciende y regresa, etc. Todos tenemos una idea de cómo funciona el carro, todos tenemos una idea de cómo funcionan las cosas. Somos humanos y a eso nos dedicamos, ¿no?, a tratar de explicarnos cómo funcionan las cosas. Bueno, ¿qué claves necesita un humano? ¿Qué claves, qué informaciones necesita para tener una idea más exacta de cómo fue programado un sistema y qué relación tiene eso con su conocimiento previo? Algo muy importante son las metodologías para el desarrollo de aplicaciones interactivas. Desafortunadamente, en el mundo, la interacción humano-computadora está lejos y divorciada de la ingeniería de software, y aquí en la UNAM lo que hacemos es, con muchas ganas, tratar de acercar esta distancia, porque los de interacción humano-computadora tienen sus modelos, tienen sus propios procesos de desarrollo, pero que no funcionan bien, y los de ingeniería de software tienen procesos de desarrollo que funcionan muy bien, pero no tienen las técnicas, justamente que mencionaba al principio, para entender quién es el usuario, qué es lo que quiere, etcétera, y por eso luego tienen que estar iterando de repente mucho más de lo que sería necesario. Entonces, cómo acercar estas metodologías de la interacción humano-computadora a la ingeniería de software es chamba que hacemos aquí en la UNAM, en la maestría. Y por último, cómo desarrollar herramientas de ayuda a la especificación, desarrollo y evaluación de aplicaciones, que también va en este sentido. Si estos de aquí hablaran en términos de estos de acá, ¿no?, si hicieran como meta interacción humano-computadora y se dieran cuenta de quién es usuario y qué es lo que busca, a lo mejor podríamos ayudar a hacer esta distancia cada vez más cortita. Entonces también hay trabajos en esa dirección. Recomendaciones generales para todos ustedes. Primera, conoce al usuario. Segunda recomendación, tu mejor suposición no es suficiente. Y eso significa que no importa cuánto tiempo lleves haciendo sistemas, no importa que también te parezca que conoces a tu usuario, si el usuario no lo prueba y tú no tienes evidencias de que él lo puede usar, nunca puedes estar suficientemente seguro de que eso va a funcionar. Tercer punto, el usuario siempre tiene la razón, ¿no? Él es el que hace las cosas. Cuarto punto, el usuario no siempre tiene la razón, y es que él no hace sistemas, los sistemas los hacemos nosotros. Entonces se trata de un compromiso. Quinto punto, sorpresa, los usuarios no son programadores. Sexto punto, los programadores no son usuarios. Menos es más. Y entonces, cada vez, yo cuando doy la clase, le pido a mis alumnos que cada día se hagan una pregunta. Y es, ¿qué hice el día de hoy por mi usuario? Y es que meterle más herramientas a una aplicación no necesariamente es hacer algo por tu usuario. Solo se deben meter las cosas que uno esté seguro que le están aportando algo a sus necesidades, y no linduras tecnológicas que son posibles, que ya las tenemos y que por eso las vamos a meter. No. Los detalles sí importan. Y déjenme platicarles una anécdota. Unos alumnos hicieron, hace ya muchísimos años, un chat. En el tiempo en que los chats había que programarlos. Y ellos estaban muy contentos de su chat, y ustedes ya saben, los chats hasta abajo tienen una línea donde uno escribe, este es el scroll. Y el único problemita de mis alumnos es que la línea donde uno ponía su texto y decía enviar, quedaba abajo de la pantalla. Es decir, había que correr
el scroll para ver esta última partecita de la pantalla. Pues no lo pudieron usar. Los usuarios no lo pudieron usar porque nunca encontraron dónde estaba el renglón para escribir su texto. Entonces, a ese nivel es que los detalles sí importan, la ayuda no. Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes visitaron una ayuda, yo hace mucho que no visito las ayudas, y es que son maravillosas porque normalmente dicen que el menú de impresión sirve para imprimir, ¿no? Rara vez dicen por qué no puedo usar un comando, que sería la verdadera ayuda, o cómo uso, o qué tengo que hacer para poder usar una opción. Bueno, esas cosas no están, sino que lo único que hacen es describirme lo que estoy viendo. El desarrollo de interfaces, y espero que esto haya quedado medianamente claro, es un proceso, no es algo que se hace al final, o no debería de ser algo que se haga al final. Es algo que acompaña toda la aplicación y que las evaluaciones que hagamos sobre la interfaz son mediciones indirectas de qué tan bien está funcionando nuestra propuesta y con lo que empecé. Para el usuario, la interfaz es el sistema. Estos dos fulanitos ahí, muy coquetos, son Jakob Nielsen y Don Norman. Y son dos de las personas que si ustedes buscan usability en la red, las van a encontrar más fácilmente, pues porque son de los que empezaron con esto desde hace muchos años. Él, Don Norman, sin embargo, hace como 3 años se aventó la puntada de sacar este artículo que se llama Human Centered Design Considered Harmful. Y entonces sacudió así como a toda la comunidad. Hizo como preguntas muy fuertes que todavía estamos tratando de responder. Pero él en este artículo decía cómo hacer productos que están hechos para todo el mundo. Y entonces la comunidad de interacción humano-computadoras, y de acuerdo a lo que les acabo de decir, le decimos eso no es posible, no es recomendado, vaya, no es wise, no se recomienda, no es posible, ¿no? Hay que conocer a tu usuario para poder hacer las cosas a las medidas. Dice, pero a ver, explíquenme, porque tenemos muchos ejemplos de que sí se puede, por ejemplo, el coche o los instrumentos musicales, que no fueron hechos bajo una metodología centrada en el usuario y sin embargo todo el mundo los usa. Entonces, y por otra parte, ¿la herramienta debería ser invisible al usuario o la herramienta debería ser la manera en que logra su objetivo? Y él decía esto, los instrumentos musicales no necesariamente son sencillos de usar, pero sin embargo, entendiéndolos como una herramienta y que me va a costar trabajo usarlos, finalmente son lo que me van a ayudar para lograr mi objetivo. Y todavía se va más lejos, ¿no? ¿Por qué el diseño centrado al usuario debería ser considerado como peligroso? Bueno, existe el problema de las grandes audiencias. Y este es un problema pues de nuestra época, ¿no? Es muy difícil pensar en diseños para usuarios muy acotaditos, sino, por ejemplo, el web de entrada se hace para audiencias muy grandes. ¿Cómo trabajar eso? Después, ¿qué hacemos con los usuarios que se mueven? Porque tú me dices, muy bien, voy a definir a mi usuario, voy a establecer quién es, voy a decir qué características tiene, pero 2 meses después tu usuario ya no va a ser igual. Y 2 meses después de que está usando tu herramienta ya no va a ser igual. Entonces, ¿cómo se adapta tu metodología y lo que estás haciendo a este usuario que constantemente se está moviendo? Enfocarnos en los humanos, además, le quita apoyo a la actividad en sí misma. Y aquí empieza un problema. ¿A quién apoyamos entonces? ¿Apoyamos a la actividad o apoyamos a un usuario en particular? Demasiada atención en los usuarios puede llevar a una falta de cohesión o a complejidades agregadas en el diseño. Y esto es algo que ocurre muy frecuentemente. Tratando de hacer el sistema cada vez mejor para ese usuario, llegamos a hacer sistemas muy grandes, muy difíciles de mantener. El diseño centrado en el usuario parece estar centrado alrededor de una comprensión estática. Sin embargo, el resultado se usa a través de una serie de pantallas. Y si escuchamos demasiado a los usuarios, ¿cuándo debemos decidir ignorar lo que los usuarios están diciendo? Y daba, por ejemplo, el ejemplo del iPhone,
¿no? El iPhone no existía. El iPhone no resulta de preguntarle a los usuarios qué quieren. El iPhone surge de alguien que entiende lo que los usuarios, o cree que entiende lo que los usuarios quieren, y a partir de ahí hace una propuesta. Entonces esto sacudió al mundo de interacción humano-computadora. Todavía estamos tratando de responder esto. Es nada más para mostrarle que hay dos lados en esta historia y que hay muchas discusiones. Y ya no voy a seguir con este buen hombre porque ya me cayó mal. ¿Qué más había? Ya. El otro señor es su socio. Son socios, son de la misma compañía. Él es Jakob Nielsen. Y de él van a encontrar cantidad, pero cantidad, este es Don Norman, de criterios y de el top 10 de los errores. Él tiene, por ejemplo, una publicación muy chistosa del top 10 de los errores de usabilidad en las películas. Entonces decía, por ejemplo, en las películas, cuando alguien pone la clave bien, aparece una pantallota que dice clave bien. Y en un sistema nunca pasa eso, pones bien tu clave y entras al sistema. No es como para dramatizar la escena de que la clave estuvo bien. Y así hace análisis de Matrix, de varias películas donde se usan interfaces de computadora y marca ahí los errores más frecuentes. Entonces, los dos son personalidades de la usabilidad, Jakob Nielsen, Don Norman. Don Norman tiene un libro súper interesante que es La psicología de las cosas de todos los días, que además es de los 70s. Entonces, de hecho, Don Norman es un psicólogo que vino a caer en cómputo y que desde ahí trata de entender cómo los humanos usamos computadoras, y por eso es todavía más impactante que 35 años después sacar ese artículo, ¿no?, diciendo todos los riesgos que implica este tipo de consideraciones. Pero bueno. Muchas gracias a Fernando. Ahora nos toca aplaudir a los que estamos aquí. Pero ahora pasaremos a las preguntas. Está conectado de Gesca y ¿quién más? Bueno, pues empezaremos por de Gesca. Si tienen algunas preguntas, comentarios que quieran hacer, por favor. Marcela. No, Lupita, creo que no hay preguntas por acá. Gracias. Bien. ¿Y de quién más tenemos conectado? Si nos pueden decir de dónde están conectados y si tienen algún comentario que nos quieran hacer, por favor. La Universidad Católica Santo Domingo. Ah, mucho gusto. Qué bueno que están. ¿Tienen alguna pregunta, alguna comunicación que hacer al doctor Fernando Gamboa? No, los chicos no tienen pregunta aquí. Bueno. ¿Y aquí? Bueno, Ay, aquí bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santo Domingo. A ver, aquí tenemos muchas preguntas. Bueno, pues felicidades por la presentación, estuvo bastante interesante y yo tengo una pregunta y un comentario. Primero la pregunta. Tú hablaste de cómo son los usuarios y la interacción que hay entre los usuarios y los ingenieros en sistemas. Pero yo siento que aparte hay otra parte del usuario, que es el usuario entre el usuario, o sea, los usuarios entre ellos, aparte no se entienden. Entonces esa es otra situación también que le podrías agregar ahí al cubo y entonces quién sabe qué se vuelva, ¿no? Sí, lo que pasa ahí es cómo defines quién es tu usuario. Cómo concluyes que ese es el usuario que tú necesitas para la aplicación, y que ese es el que con ese es con el que te conviene trabajar, porque efectivamente, si tú entrevistas a muchos usuarios te van a dar diferentes versiones del sistema. Desde ahí empieza el problema de definir con quién vas a estar trabajando, porque efectivamente tratar de trabajar con muchos finalmente no necesariamente te ayuda. Ahora, el análisis de la tarea del que hablaba también te puede ayudar de repente para juntar varias visiones de los usuarios, porque son técnicas en donde tú puedes quedar gráficamente con un modelo de lo que te están describiendo, y ese modelo gráfico sí puedes compararlo entre dos versiones diferentes. Es que
Ahora con esto de la adaptabilidad en todas partes, lo que se está diciendo es que hay que quitar las complejidades innecesarias y parece que está resultando. No sé qué puedes decir tú. Sí, sí, sí. Yo decía que los sistemas solo deberían de tener las herramientas que hacen falta. Es un poco como aprender de los japoneses, ¿no? Que tienen 4 ramitas y llega el profesor y dice, no, todavía quítale la mitad. Y le quita la mitad y te dice, no, todavía quítale la mitad. Y en realidad lo que se está buscando es como cuál es la esencia de lo que deberías de tener ahí. Tener muchas herramientas, muchas posibilidades, no le ayuda al usuario y eso está muy comprobado. Es mucho mejor tener un diseño donde solo tengas lo que le hace falta. Es otra manera de atacar el mismo problema. La interacción mano-computadora lo propone desde el análisis al inicio, y esta otra técnica lo propone ya viéndolo mediante el uso que estás haciendo y qué cosas no necesitas para saber qué cosas puedes ir quitando. Al final el objetivo es el mismo. Muchas felicidades, fue una presentación bastante buena. Y mi observación respecto de que ahora el usuario, puesto que los sistemas realmente son para los usuarios, y ahora el usuario ve al sistema como la interfaz para él es el sistema. Quizás ahora entonces en el desarrollo de sistemas deberíamos de hacer todo el proceso de desarrollo, pero al final o lo más pronto posible presentar al usuario la interfaz, porque Exacto. ahí nos va a validar el sistema y desde ahí se van a ver problemas de usabilidad y incluso los requerimientos que no están cumplidos. Tal vez nada más hacer el comentario. Sí, absolutamente. Las evaluaciones tempranas ayudan mucho a tener todo este tipo de información, y además lo que hemos visto es que las interfaces son un buen mecanismo de diálogo entre el usuario y el equipo de desarrollo, porque cuando el equipo de desarrollo le entrega listas de requerimientos al usuario, él las lee y cree que las entiende y dice, bueno, sí, esto es lo que yo quiero, y cuando lo ve funcionando dice, no, pero no, eso no era. Entonces los prototipos rápidos son muy importantes para evaluar tanto la interfaz como los requerimientos mismos del sistema. Ahora, cuando el usuario empieza a plantear lo que él necesita, sus requerimientos y demás, se hace la interfaz, se le presenta y dice, bueno, sí, y ya, se va avanzando en el proceso de desarrollo. Pero después de cierto tiempo se le ocurren nuevas cosas. ¿Eso se dejaría para un siguiente ciclo o se puede todavía regresar y modificar la interfaz o algo que es conveniente aquí? Uy, esa es la pregunta de oro, ¿no? De todos los equipos. Todos los equipos hemos tenido ese problema. Lo que nosotros tratamos de hacer para dejar desde el principio más o menos claro de qué se va a tratar todo, es trabajar algo que se llama un prototipo en T. El prototipo en T lo que hace es que desarrollamos el primer nivel de toda la aplicación con algún detalle, depende de qué tan temprana sea la evaluación, y una de las opciones del sistema la desarrollamos completa, pero solo una. Y entonces esto lo que le permite al usuario es tener una visión completa de todas las funcionalidades que va a haber, y por otra parte, una en particular que de alguna manera se selecciona, de alguna manera se llega a la conclusión que es la más interesante, esta se desarrolla completa y se evalúa. Entonces este prototipo en T le permite tanto al usuario como al equipo de desarrollo evaluar si esta arquitectura que están proponiendo, esta división de las funciones, estos grandes rubros que están proponiendo, son los adecuados o no. Y después, si el funcionamiento en una de estas ramas también hace sentido, es el adecuado o no. Esto no te asegura, por supuesto, ¿no? Ya que hiciste esto y que todo pasó muy bien y que sigues desarrollando, resulta que cuando estás haciendo esta parte de acá salen sorpresas. Luego, lo que te hacen estas metodologías, como todo ingeniería de software, no es decirte que con esto ya no vas a tener, pero lo que sí te permite es hacer las sorpresas más chiquitas. Y otra, a veces, por cuestiones de seguridad, siempre se dice que la usabilidad o bien la funcionalidad de un sistema está peleada con la seguridad del sistema.
aquí ustedes toman en cuenta al inicio de los desarrollos cuestiones de seguridad, de todo, bueno, no tanto físicas ni eso, sino me refiero más bien a ataques, a usuarios malintencionados que andan queriendo insertarse en los sistemas para vulnerar los servicios de seguridad o algo así. No, pero además no veo cómo están contrapuestas. Yo decía, la usabilidad lo que nos va a ayudar es a entender qué tenemos que hacer. ¿Entender qué? Entender qué. Y esto, llevarlo en un proceso tal que, conforme yo vaya desarrollándolo, la versión que quede de esto sea lo más cercano a lo que el usuario entiende, ¿no? Lo único que yo estoy haciendo entonces es desarrollar un sistema bajo los mismos criterios que cualquier otro sistema, donde la diferencia es que hay una claridad, cuando menos, o una mayor claridad, si no es completa, sobre qué cosas tiene que hacer el sistema. Y en ese sentido, no está contrapuesto contra ningún aspecto, ni de seguridad, ni de ninguna otra norma que un proceso de ingeniería de software quiera llevar. Lo único que estamos planteando es, otra vez, con mayor claridad, es qué debe de hacer el sistema. Entonces no me queda claro cómo esto se contraviene contra medidas de seguridad. Es que era un poco en la cuestión de que, por ejemplo, en ocasiones hay usuarios, como usted bien lo decía, que no saben comunicar bien lo que quieren. Y me entra un poco así en duda porque dice, bueno, al usuario hay que darle única y exclusivamente lo que está pidiendo, no más. Entonces... No lo que está pidiendo, bueno, lo que necesita. Ajá, sí, y también sí. dije que el usuario no sabe decir todo lo que necesita. Y que necesitamos otras técnicas que nos ayuden a entender qué es lo que le faltó decirnos. Y entonces de lo que él nos dijo y lo que nosotros observamos, entonces sacar primeros requerimientos. Ah, ok. Por eso decía, el usuario siempre tiene la razón, pero el usuario no siempre tiene la razón. Ok. Porque justamente este análisis se acompaña de otras técnicas. No podemos quedarnos nada más con lo que él nos dice. Ok, sí. Ya. ¿Sigue sin haber preguntas por algún otro lado? Bueno, pues entonces entre todos agradecemos al doctor Fernando Gamboa por su exposición de hoy y los invitamos para que el segundo miércoles de enero nos acompañen otra vez a una plática muy interesante sobre bases de datos que tendremos el segundo miércoles de enero de 5 a 7, de la misma manera que como estamos haciendo esta sesión de hoy. Y en marzo tendremos un evento que estamos organizando de parte de la Red de Ingeniería de Software y Bases de Datos. Entonces están al pendiente en enero de que lancemos la convocatoria y la invitación a ese evento que tendremos en marzo. Y entonces pues no nos queda más que decirnos a todos felices vacaciones, felices fiestas, que empecemos muy bien el año y nos vemos el segundo miércoles de enero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias.